unter besonders schwierigen Umständen zustande gekommenen Beschlüsse des Ministerrates in die Tat umzusetzen. Daraufhin ist die Europäische Kommission hingegangen und hat bei sehr schwierigen Fragen immer die Hilfe des Parlaments in Anspruch genommen, um den Ministerrat vom Gegenteil zu überzeugen. Und heute ist es so, dass der Ministerrat, weil er da seine Hausaufgaben, seine Schullektion gelernt hat, gar nicht mehr für 40.000 Einwohner und der größte 61 Millionen, was sich also unter sehr schwierigen Umständen vollzieht, ist im Grunde genommen, wenn Sie so wollen, schon der parlamentarische Prozess in einem einheitlichen europäischen Staat. Aber nun sind wir natürlich noch weit weg davon, das als die Regierung oder das Parlament der Vereinigten Staaten von Europa bezeichnen zu können. Und ich möchte jetzt nur das eine Stichwort sagen und dann damit abschließen. Was jetzt wichtig ist, um die ganzen politischen Probleme in den länger Dauer hat ja auch sehr lange gedauert bis jetzt. Ne? Bei den Linksparteien war es anders. Die haben ja meistens, gerade in den letzten Jahren, nur an Abrüstung gedacht und auch noch Abrüstung angeboten, um sich dem Ostblock zu nähern. Aber das war wahrscheinlich auch keine richtige Politik. Heute ist die Lage ganz anders. Wir haben zurzeit, kann man wahrscheinlich sagen, besonders wenn man die letzten Zeitungen liest, dass wir gar keine Stabilitätsfaktoren mehr haben. Wir haben zurzeit, wenigstens mal in Osteuropa, 25.000 nuklearen Waffensystemen und einer oder mehrere Zivilkriege. Das muss uns schon zum Überlegen bringen. Aber wenn wir die Geschichte uns ansehen, in den letzten 40 Jahren, das heißt seit 1944, kann man noch feststellen, dass es uns gar nicht möglich war, östlich vom Eisernen Vorhang was zu unternehmen. Auch noch feststellen, dass Osteuropa und auch unsere Partner aus dem Westen auch nichts unternommen haben in Osteuropa. Besonders nicht 1968, als man die Tschechoslowakei besetzt hat, als die Russen die Tschechoslowakei besetzt haben. Das war ja im Jalta-Plan gar nicht vorgesehen. Wir haben es aber trotzdem geduldet. Das Thema über alles sehen, denn es war so unvorhergesehen, so etwas Einmaliges, dass das denkbar ist, dass natürlich die anderen Probleme, die wir bis dahin hatten, in der öffentlichen Diskussion zurückgedrängt waren. Aber ich kann Sie wirklich beruhigen, ich kenne Sie nicht, habe Sie vorhin nur gehört. Ich glaube, dass mein Freund Richard Stock im Hinblick auf die deutsche Position vielleicht in französischen Argumentationen und Ängsten erliegt, die man jetzt in Frankreich wieder erkennen kann. Ich komme soeben aus der Sitzung, in der der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Dr. Martin Bangemann, gesprochen hat und ein Referat zu Europa gehalten hat. Dazu haben eine ganze Reihe maßgeblicher Politiker, auch der Fraktionsvorsitzende aller Christdemokraten in Europa, gesprochen. Lieber Richard Stock, ich glaube, ihr erkennt nicht. Das heißt also, Martin Bangemann hat wörtlich gesagt, wenn Deutschland jetzt die falsche Position zieht, die es zur eigenen inneren Schwäche bringt, dann wird Europa darunter leiden. Und wenn Deutschland jetzt das Richtige tut, seine Verantwortung in Europa erkennt, aber natürlich auch gegenüber der DDR und den anderen osteuropäischen Staaten, dann kann das auch zur Stärke Deutschlands und Europas führen. Ja, wir haben auch gesagt, dass sicherlich die Bundesrepublik für Europa kann helfen, die auch in die Staatskassen. Das ist in der Bundesrepublik nicht möglich gewesen. Und insofern war auch ein gewisses Interesse zusammenhalten. Dann müssen wir uns über die Prinzipien klar sein.
Die Bundesrepublik Deutschland wird alles tun, dass sie ihre Position in Europa, in der Gemeinschaft nicht verliert. Das ist das, worauf es uns ankommt. Wir dürfen uns also als Europäer nicht mehr auseinandermanövrieren lassen. Und wir haben, was wir früher nie hatten, ein gemeinsames Parlament, in dem wir das alles diskutieren können, konträr. Das haben wir begrenzten Möglichkeiten werden. Noch nie hat Europa so faszinierende Perspektiven gehabt wie jetzt. Und mit diesem, glaube ich, sollten wir, wenn wir noch einige organisatorische Fragen geklärt haben, zum Essen gehen und dann vielleicht am Tisch weiter diskutieren. Zunächst einmal war die Kontaktaufnahme zwischen Mallorca und dem Saarland schon besonders originell. Lo primero y más importante era que el contacto entre Mallorca y Saarland fue el primer contacto. Unser Freund Misiones de Mallorca, que todos querían ser europeos, trabajar por Europa a través de Saarbrücken. Wir schicken die Adressen von unseren Mitgliedern nach Bonn und die Bonner sagten, die sind verrückt. Das sind da lauter Adressen in Mallorca. Resulta de que todos los miembros que venían de Mallorca, ellos lo mandaban a Bonn. Decían, pero están locos estos de Saarbrücken, ¿cómo mandan directamente de Mallorca? Wand gemacht war, mit der Europafahne zu enthüllen und die Fahne war so festgenagelt, dass sich nichts bewegte. Das Schild wurde nicht sichtbar. Bis 3-4 Mann mit Gewalt das Schild freigemacht haben. Ja. Und jetzt sind sie hier und jetzt, glaube ich, kommt es darauf an, dass wir die Kontakte nicht mehr abbrechen lassen. Y ahora estamos aquí y lo importante es que este contacto no se rompa nunca. Und weil wir ja eigentlich gar nicht mehr hier im Saarland nur unter uns sind oder mit Bundesrepublik, sondern auch mit unseren Freunden in Lothringen in Frankreich und in Luxemburg, sind wir heute Abend schon nicht mehr nur als Deutsche hier, sondern als Saar-Lohr-Lux-Region, die über die Grenzen hinausgeht und den Nationalstaat schon gesprengt hat. Para que pronto en los días, que ya no hay fronteras, ya no controla nadie, ya hay libre circulación. Und wenn es möglich wäre, dass wir hier in Otzenhausen erstens mal dieses Buch über Deutschland, seine Burgen und Gemeindewappen der Gemeinde von Otzenhausen überreichen. Von dieser Gemeinde und dieses Zeichen ist nicht etwa eine Hieroglyphe der alten Ägypter, sondern das ist ein Zeichen für einen Ringwall, der 2 Kilometer von hier entfernt ist, auf einem Berg, den die Kelten vor Christus erbaut haben, von 4 Kilometer Umfang, eine alte Fliehburg, die größte in Westeuropa. Was ein gutes Zeichen ist. Y que además no fue nunca utilizado con fines militares, lo cual quiere decir que es Eigentlich hätte ich dem Herrn Bürgermeister gerne eine Medaille von Écu überreicht. Wir haben eine solche, aber da ich nicht von Saarbrücken komme, sondern von Bonn, werde ich den Écu, den es gibt, in Silber nach Calador mitbringen und dann wird die Gemeinde Calador und die Gemeinde Santani niemals mehr ohne Geld sein, wenn sie diese 5 Écus immer schön in ihrem Tresor verwahren. Außerdem, y además como hoy venía el invitado que no le ha dado tiempo a coger una moneda, pero que el alcalde seguramente le hará mucha honra porque con ECUS el ayuntamiento de Santanyí nunca le faltará dinero. Liebe Freunde, ich würde jetzt vorschlagen, dass wir den Abend noch in der Weise miteinander verbringen, dass wir uns eine Etage tiefer begeben. Dort haben wir eine Bar und eine Kegelbahn, sodass Sie im Gespräch miteinander mit einem Getränk noch schön verbringen können. Oder wenn Sie das Gefühl haben, es ist zu viel geredet, können wir auch kegeln. Und wir können singen.
Ich habe gehört, die Gruppe singt so gern. Después de todo este proceso burocrático del final, nos dirigiremos a la planta baja, que no lo sabíamos que existía, pero menos mal, porque se me había salido alguien, porque allí está el salón de juegos, el bar, Salut Calador, Salut Europa, Salut Otzenhausen. Salut. Rubel. 198 Rubel. Rubel. Und was hat der Rubel geschaut? Das ist klar, pesetas. South 1000. Está muy grande. Si cabe. Klaus, hinein, ne? El aparato este tapa. Con disgusto grande. Alfa. Venga Real Madrid. Hartmann, was ist los? Pepe Caputo. Da darf kein Europäer ausbleiben. Europa ist groß, das fehlt doch viel. Ahora que sabes que amigo, espero en Mallorca. Bravo. Carriño, adelante. Ay, cómo la ayudo y todo. A ti no te ayudo, venga, sube tú. No. Don José. No lo digas. Ya. Arteró. Uy, guárdalo. Pepe. Pepe, ¿pero qué quieres? Estamos en demostración. Y dígame la Auf Mallorca. Pero pronto en Mallorca. Será fantástico. Mayo. Pero le hablo en español. Moment, vielleicht Ya no va en carretería que Galgo, Kirche? Gangolf. Das ist eine Bürgerkirche und das war die Kirche der Entonces la otra era la iglesia, la que hemos dicho antes es la iglesia de los ricos y esta que os digo ahora es la iglesia de los pobres. ¿Qué me sale aquí? Perché sul dico 4 no. No, aquello me sale. ¿Qué coges? La cámara de poi. No, Heilige Landesmuseum. Ja.
Pero calma. Sì, perché se dice che poi non si fa mano. Non sono tornati. Lascia, possiamo fare un biglietto di acá. ¿Qué tenés? Jolín, podía estar esto abierto, ¿no? No, muy solo. Tú dirás una para uno. Der Carbo Maximus, das ist die Nord-Süd-Achse, und der Decumanus quer dazu, das ist dort, wo wir unsere Führung beenden, genau dort, wo Sie heute Mittag essen, im Deutschen Hof. Da an dieser Stelle, an dieser Straßenkreuzung, kreuzen sich die beiden römischen Hauptstraßenachsen, und dort in etwa war das Forum Romanum, also das Zentrum der römischen Stadt. Und ich darf Ihnen mal gerade noch etwas zeigen. Dieses Bild hier, Sie können es sehen. Ich komme hier jetzt auch auf die Stadtmauer zu sprechen. Wir haben hier den Porta-Dima als eines von 4 Stadttoren. Das Amphitheater war noch als 5. Stadttor anzusehen. Und dort haben wir, nachdem die von den Römern gegründete Stadt immer wichtiger war, hatten sie zunächst eine Wertwahl. Das reichte nicht mehr aus. Dann haben sie eine Stadtmauer gebaut von 6,4 Kilometern. Und das war gemessen an den Stadtmauern Roms oder an der Landmauer von Byzanz, von Konstantinopel, ganz klar. Und so haben die Römer hier eine Fläche in Anspruch genommen, die von einer 6,4 Kilometer langen Stadtmauer umgeben war. Und dieses grün schraffierte hier, das ist die heutige Innenstadt oder der mittelalterliche Stadtkern, die ebenfalls von einer Stadtmauer umgeben war. Und Sie sehen, als wir eben hier mit dem Bus hier hochgefahren sind, da hatten wir eine Trasse. Der Porta Nigra eingerichtet hatte der Eremit Simeon, Reisebegleiter Ratgeber. Der ist Estamos en la Puerta Negra. Había 4 puertas semejantes a esta, que eran la entrada a la ciudad, totalmente amurallada. Actualmente se conserva solamente esta, que en sus orígenes era de piedra blanca y con el paso del tiempo se ha convertido en la Puerta Negra. Tiene 140 ventanas de todos los tamaños.
siendo unos Estados Unidos de América. Nosotros, en Europa, con lo que tú decías, tienes también totalmente razón. Como nos empeñáramos hoy de conquistar Europa por las armas o por la fuerza, ya habría fracasado la Unión Europea. Lo que se intenta es de conquistar por medios democráticos al vecino para trabajar juntos. Y todos sabéis que en democracia hay muchas contradicciones porque cada uno defiende sus ideales y defiende sus intereses, etcétera, etcétera. Pero solamente es cuestión de paciencia. Y creo que en esto de la paciencia nos han dado un ejemplo los jefes de Estado y de Gobierno, que algunas veces pues lo hacen bien, otras veces lo hacen menos bien, pero no hay que olvidar que en definitiva son nuestros representantes que, aunque no los hemos votado para Europa, sí que los hemos votado en nuestros países respectivos. Quiero decir con ello que ante la tozudez de un líder o un jefe de Estado como es la señora Thatcher, ya no le han dicho que se vaya, sino simplemente se siente un poco o se proclama un poco independiente del resto de la Comunidad Europea, por cuanto que siente la prepotencia económica y militar del Reino Unido y supone y presupone la asistencia norteamericana en caso de conflicto con... Fijaros bien en la importancia que puede tener España si se suma como contrapeso a esta especie de aislacionismo de la Gran Bretaña con respecto a Europa, ofreciendo ser puente cultural de tolerancia y de fraternidad con todos los países hispanoamericanos y con todos los países árabes en los cuales tiene un gran predicamento, como contrapeso a esta posible tentación de la Thatcher a hacerse independiente de Europa. Creo que esto sería ya un planteamiento de advertencia, una guerra fría. Tampoco me atrevería nunca, ni querría nunca propugnar esta posición española, pero sí valorizar el papel que va a jugar España en la Comunidad Económica Europea, con todo ese arsenal de riqueza humana y cultural que tiene, con los 300 millones de hispanoparlantes que hay en el mundo. Y cuando digo hispanoparlantes, incluyo a los españoles de Cataluña, a los españoles del País Vasco, a los que hablan español gallego, a los que hablan español catalán y a los que hablan español euskera. Y creo, nos estamos poniendo muy serios, Javier, creo que estamos haciendo sin darnos cuenta una cosa bastante enjundiosa, bastante trascendente, que no nos daremos cuenta y la historia hablará. Vamos a subir al primer piso del hotel, del Novotel donde paramos, y nos metimos en el ascensor y le dimos al botón y no llegábamos jamás al primer piso porque resulta que la planta baja era el primer piso. Pues dejo mi crónica un poco coja, y si yo no me meto con Artero en mis intervenciones, porque claro, Artero habla mucho, pero a veces, queréis que me meta con él, veréis, antes dice, ahora voy a hacer una puntuación. No señor, las puntuaciones las hacen los maestros de escuela, tú ibas a hacer una puntualización. Esto lo digo porque estoy celoso, porque yo no sé tantos idiomas como él, pero sé uno, quizá un poco mejor que él. Pero me dan una envidia estos dos pájaros que tengo aquí, el Javier Giner, que habla en alemán, coño, y parece Goethe. Y también has hablado antes de que iban dos artistas aquí. Yo quería deciros que Ellen, aquí presente, es hermana de uno de los mejores periodistas y pintores de peso. Anoche creí que me había dejado
La última actuación periodística que tuve la tuve que adelantar un poco, porque como sabéis cada semana tengo... Cuenta que la residencia ha sido el único hotel donde nos han hecho inscribir, no solamente con la fecha de nacimiento, sino además con la firma. Pero tiene una explicación muy sencilla, y es que la academia se mantiene de subvenciones. Entonces, si la academia dice que ha tenido un grupo de 35 personas, punto, una vez pasa. Pero si viene otro grupo y son otras 30 personas, pues pasa, pero la tercera vez no pasa. Entonces, para tener una subvención asegurada de un programa cultural, ellos tienen que tener pues la mayor documentación posible de que esa persona ha pasado por allí y además ha firmado. Pero no solamente esto, es que me han dicho que, por favor, que le mandemos los recortes de periódicos que pueda haber, o el vídeo de todo nuestro programa, porque ha pasado por allí, nos han hecho una invitación y en fin, bueno, y estos profesores que han venido allí cuestan un dinero y ellos van pidiendo subvenciones. Y también van a pedir subvención para venir a Mallorca, que la tienen pedida, la tienen concedida, pero siempre tienen que tener una documentación de estos viajes culturales para justificar estas subvenciones. Con ello creo que queda claro entonces, porque no, sería paradójico que en todos los hoteles donde hemos ido, con una persona que se ha inscrito, pues ya es el jefe, es el representante, y que precisamente donde está Europa tengamos que pasar por la firma, por la fecha, etcétera, etcétera. Y que yo me comprometo a transmitir en nombre de todo este grupo. Y finalmente deciros, para el que no lo viera, que en el dibujo que les dejé ayer en el libro, que era un angelote de estos que publico desde hace ya muchos años en la prensa, tanto en Madrid como en Baleares, el angelote que les dejé allí está fundado en una idea que es un verso de Robert Graves, aquel poeta inglés que murió en Deya y que fue candidato al premio Nobel antes que Camilo Cela. El verso que justifica mi angelote dice lo siguiente en castellano: en la punta de un alfiler caben millones de ángeles. Y yo dije, vamos hacia la unidad europea, que es como la punta de un alfiler donde cabemos todos. Y ahí estaba el angelote mallorquín sentado en Mallorca, y etcétera. Cuando veníamos, los banderillas de Angelat que publico cada día en Mallorca, pero esto tengo que rectificarlo. Yo no lo leo ahora para que digáis qué gran vista tengo. Aquí metí la pata como un señor, puesto que dice lo siguiente: hacer el primo en Europa. Viajo al Parlamento Europeo y me encuentro con que mi dinero español, tan europeo como el de cualquier otro país de la comunidad, se vuelve calderilla vil a la hora de comer o de hospedarme en otras ciudades hermanas, aunque no tan hermosas y bien dotadas como la mía. Pienso mientras recorro Europa en aquella sentencia popular de mi tierra: hermanos sí, primos no. Hasta que no se resuelva el tema de la homologación económica, estamos haciendo el primo en Europa. Esto, en cierta medida, puede que sea así, pero después de haber hablado por 2 marcos con mi familia desde Alemania por teléfono, os puedo asegurar que yo, que soy un cliente honorífico o honorable de la Telefónica Española, porque pago unas facturas considerabilísimas, yo os puedo asegurar que por 130 o por 180 pesetas yo no hablo desde Mallorca con Alemania el tiempo que estuve hablando, ni por el precio que me comí aquella carnaza soberbia de ayer, me la como en Mallorca. Por lo tanto, tengo que rectificar un poco esto de que estoy haciendo el primo con mi dinero español en Europa. Creo que las cosas han mejorado bastante desde la última vez en que estuve allí. Ahora, si alguno cree que está perdiendo divisas, pues también tiene derecho a decirlo. Ese artículo salió el mismo miércoles cuando tomábamos el avión, y hoy, a estas horas, en Mallorca ya han leído mi primera crónica sobre este viaje, que es una crónica como no me gusta a mí hacer las crónicas, donde hablo de 35 personas mallorquinas que han ido
a hacer este viaje. Digo que no es mi estilo porque me gusta más hablar de una persona o de dos, diciendo quiénes son y por qué son y qué hacen y por qué lo hacen, que no dar una vaguedad, una generalidad de un concepto que deja frío y que, como dicen los castizos, aburre a las ovejas. No se puede hacer periodismo sin nombre. Nos dijo aquel señor Rubio, la segunda intervención, yo no sé si es que las orejeras aquellas que nos pusieron, los auriculares, apretaban demasiado, pero yo sentí complejo de que me estaban tirando de las orejas en la escuela cuando era pequeño, porque se me pusieron como un tomate, apretaba demasiado aquello. Pero aparte de eso, entre la traductora que se dejaba la mitad en el tintero y el otro que hablaba despacito, pero se me quedó a mí una pregunta. Claro que después de la pregunta que hizo nuestro amigo sobre el terrorismo, que luego se la remachó el alcalde de Santanyí al señor Krause, después de la pregunta del terrorismo, yo no me atreví a hacer una pregunta, pero quería saber si la unidad europea, y aquí tenemos a un protagonista de lo que yo voy a decir, si la unidad europea supondrá también una unidad sexual. A ver si lo que hasta ahora ha sido un simple ligue de verano o un ejercicio de picadores, como hemos practicado en Mallorca, cuando Europa esté más unificada, a ver si, no digo nosotros, porque ya he dicho antes que, a ver si se echarán novia en Saarbrücken en lugar de ir a buscarla en Villafranca de Bonany. El nivel real de vida no es ni mucho menos de lo más alto del mundo. Porque Japón está acostumbrado a sacrificar siempre su presente por un futuro. Y hay un grado de consenso social y político enorme. Entonces, cuando estuvimos nosotros en Japón, por ejemplo, uno de los problemas que nos contaba el presidente de Mitsubishi es que, a pesar de que el presidente de entonces, de Takeshita, pues había puesto en su programa que había que tomar 19 días de vacaciones, cuando tú quieres competir comercialmente con un país que las huelgas las hace trabajando más deprisa, que no hay forma de hacerles que tomen sus vacaciones, porque eso no puede. Entonces, estarás siempre, no tiene ninguna posibilidad de ganar comercialmente con Japón. De hecho, Japón, cualquier sector de la industria que se ha propuesto conquistar, lo ha ido conquistando sistemáticamente. En el 50 se propuso el textil, conquistó el textil, en el 60... tiene que ser precavido, es que yo no tengo un buen sistema de seguridad social, no me queda más remedio que la seguridad social empieza por mí mismo y yo me ahorro muchísimo, y por eso el ahorro japonés es muchísimo más alto, porque no es que haga remedio, porque aquí todo el mundo que trabaja sabe que tiene su pensión, que va a ser más insuficiente siempre, porque el dinero siempre es insuficiente, pero bueno, es humanamente digna. Ese no es el caso de Japón. Entonces, y ellos ya ahora con la revolución de las nuevas tecnologías, ellos ya ven, y ya viajan, y ya ven cómo se ve. Yo me imagino a la sorpresa de un japonés que visita España, un apartamento de 140 metros en Tokio, pues puede costar del orden de los 200 millones de pesetas. Es decir, es como cuando tú dices, bueno, usted tiene un sueldo de 5 millones, pero bueno, ya el apartamento le cuesta 2 millones. Un apartamento que no lo vale, sino le cuesta 200. Pues a propósito de los países del este, me gustaría hacer otra pregunta, ¿no creen ustedes que los acontecimientos de los países del este europeo se han sucedido justamente a las puertas del mercado único, como un intento de crear una confusión y un intento de debilitar la fecha clave del 92, y todo ello en beneficio de las superpotencias? No, yo creo que, claro, Pirro ya fue un clásico de victorias que se llamaban pírricas, es decir, que gana la batalla pero solo queda el historiador y un soldado para contar. Si desde luego el precio que tiene que pagar los países del este por destruir el mercado común es lo que les está pasando, bueno, lo de Pirro fue una victoria colosal, eso está claro. Yo creo que realmente están desmantelando el sistema
están enterrando, incluso con vergüenza, sus décadas de comunismo mal entendido, incluso, porque claro, cualquiera que lea Marx no deduce del libro Das Kapital, no deduce lo que ha sido la historia de esos países. Entonces yo creo que sinceramente esa gente está absolutamente convencida de una cosa, y es que no quieren volver a oír hablar de lo que ha sido su historia en estas décadas pasadas. O sea que realmente no creo que eso haya sido como una táctica para demolir el 92, porque realmente la autodestrucción de su sistema es tan por trascendencia, es decir, que realmente ahora los objetivos son mucho más que eso. Es decir, Europa, que antes tenía el reto de decir, bueno, vamos a crear un mercado interior, realmente ahora los problemas son de una dimensión tan enormemente superior que parece que ya el dossier mercado interior pues ya no tiene, vamos, no es que parece que es verdad, que no tiene, al lado de lo que supone una nueva definición de la geografía política del mundo, como se está haciendo, una nueva definición de todo el sistema de alianzas militares, una nueva definición incluso del mapa de Europa. Evidentemente el mercado interior pues no deja de ser casi un dossier técnico, ya que casi ya parece que no tiene contenido político, a pesar de que inicialmente tenía un contenido político enorme. Y en ese sentido sí debilita el programa mercado interior, pero por sobreabundancia de otros retos que son los que se le han venido encima. Ahora voy a defender a... Lucía es una señora bastante hidalguía que gasta 10 duros en vino y almejas, no tiene una cosa que no lo trae. O sea que... sí. Yo creo que como andaluza le dejo que la receta. Hombre, ojalá hubiese una invasión de otro tipo, ¿no?, que viniera por ahí. Se supone que ese, aún sin decirlo, sin estar inscrito en ninguno de los artículos del Acta Única ni del Tratado, uno de los objetivos de la comunidad en sí, que es la interpenetración de los pueblos, la cultura, todos los programas que hace la comunidad en intercambio de estudiantes, en intercambio de profesionales, en contacto entre empresas, sirven también para eso, ¿no?, para que lo bueno de cada uno vaya calando en lo otro. Y ojalá que todas las mejoras vengan por ahí. Yo creo que sí, se apretan bien. Sí, se apretan muy bien, y aquí tenemos pues, todo el producto típico de la tierra, lo vamos teniendo aquí. De todas formas, a veces el vivir bien o no vivir bien, hay ciertas cosas que lo dicen todo. Es decir, que muchas veces uno dice, bueno, pero si aquí se vive muy bien, claro. No todo el mundo puede predicar esa frase. Es decir, un país que tiene la tasa de paro más elevada de Europa, pues creo que tiene bastantes cosas que aprender de cómo se vive bien en otros países, independientemente de que... Normalmente el vivir bien va ligado al nivel de renta y a su distribución. Estaremos mucho más próximos unos de otros. E incluso a nivel biológico, cada vez las razas serán menos distintas, porque uno va a Nueva York y bueno, ese rubio sajón de que sale en las películas no se ve, hay pocos. Ahí está más bien lleno de morenitos y de semimorenitos bueno, nos estamos interpenetrando las razas, y entonces ya los pueblos cada vez seremos menos distintos unos de otros. Y eso sí me parece incuestionable, que cada vez, bueno, pues llegará un día en que seremos ciudadanos del planeta, y Europa también no tendrá más que connotaciones de pura historia, de pura... no sé, pero no será políticamente nada significativo. Estoy hablando a lo mejor de todos los 100 años. Y por tanto esa pregunta, bueno, pues sí, puedo decir que sí, como puedo decir que no, como puedo decir lo contrario, ¿no? Me parece que es un escenario todavía demasiado lejano, y que el mundo está cambiando tan fuertemente y tan profundamente cada semana como para poder avanzar ninguna hipótesis con visos de una gran probabilidad. Pero que creo que vamos para mejor, eso sí me parece bien. Muy bien, pues yo no sé a la final de la clase, estamos tremendamente orgullosos y contentos de haber podido nosotros también. Así que muchas gracias a ustedes y les esperamos un día de estos en una semana.
A ver. Luisa Federico. Sí, ahora me ha gustado mucho. Bien, así. Esto sí que es una lección europea.